japoneses, sobre todo China. What do we do, sir? Fire! Vengo desde Vecta, la guerra es mi destino. Enfrentando a los Elgas ya no hay camino. Con la Isa en trincheras nos paramos firmes, luchando por la paz aunque todo se disuelve. Tierra en llamas, el odio se propaga. Los soldados caen mientras el miedo nos embriaga. Es un mundo oscuro, no hay lugar para el débil. Con mi rifle cargado al enemigo ya lo tengo en la mira. Kilson, en la guerra no hay perdón. Luchamos por la paz aunque duela el corazón. Ellas de las sombras acechan con furia, pero en esta batalla no hay lugar para la duda. Miro a los ojos de Visari, el tirano. Promesas de grandeza pero todo es en vano. Con cada victoria, más muertos en el campo. Es este el precio por el trono que reclamo. Sombras en la niebla, soldados caen en fila. Cada batalla es una prueba, no hay otra salida. Las balas silban, el acero choca fuerte, pero sigo adelante, abrazando la muerte. Y el sol, en la guerra no hay perdón. Luchamos por la paz aunque duela el corazón. Ellas de las sombras acechan con furia, pero en esta batalla no hay lugar para la duda. Mataron la luz, vivimos en penumbra, pero en esta oscuridad mi voluntad se alumbra. Resistencia al frente, no importa el costo. Vecta o Helga, los dos mundos son despojos. El cielo es rojo, la tierra negra como carbón. Boku no Hero Academia Prólogo. El amanecer, el gas, la lluvia caía sin cesar sobre la ciudad de Musutazu, un velo gris que oscurecía las luces de las calles. El viento silbaba con fuerza, azotando las ventanas de la UA y arrastrando los olores de la ciudad. Era una noche como cualquier otra. O al menos, eso era lo que creíamos. En la solitaria azotea de la UA, yo, Izuku Midoriya, observaba la ciudad con una mezcla de esperanza y incertidumbre. Había pasado mucho tiempo desde que el poder de One for All me había sido concedido, y desde que comencé mi entrenamiento en la UA. Cada día me esforzaba más para ser digno de ese poder y para honrar el legado de los héroes que me habían inspirado. Pero esa noche, una extraña sensación de peligro se cernió sobre la ciudad. Un frío penetrante me recorrió la espina dorsal, como si la misma atmósfera estuviera cargada de una amenaza inminente. De pronto, un ruido extraño se escuchó en el cielo. Un sonido metálico y agudo que no podía identificar. Miré hacia arriba, mis ojos fijándose en una visión que no podía creer. Un disco volador de metal gris, de forma extraña, se acercaba a gran velocidad hacia la ciudad. En el casco del disco, brillaban símbolos extraños que no reconocía. Eran formas geométricas que parecían representar una especie de escudo o emblema. Un escalofrío de terror me recorrió el cuerpo. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Qué era eso? ¿De dónde venía? La luz de los faros del disco iluminó el cielo, proyectando una sombra oscura sobre la ciudad. Una sombra que anunciaba la llegada de una fuerza invencible. En ese instante, supe que la historia había cambiado para siempre. La paz que habíamos conocido hasta ahora se había roto. La batalla por nuestro mundo había comenzado. Pero aún no entendíamos la verdadera dimensión del peligro que se avecinaba. Nos preparamos para la batalla. All Might lideró la defensa, su voz retumbó con una determinación que nos infundió coraje. Bakugo lanzaba explosiones de energía, Shoto congelaba el aire con sus poderes de hielo, y yo me preparaba para liberar el poder de One for All. Los estudiantes de la UA, los héroes en entrenamiento, luchaban con bravura. Ellos también sentían el peso de la responsabilidad y el deseo de proteger su mundo. De pronto, el disco aterrizó en el centro de la ciudad, liberando una oleada de soldados encapuchados vestidos con armaduras metálicas de color gris oscuro. Sus armas brillaban con una luz blanca y amenazadora. Los Elgast, así se les conoció después, comenzaron a disparar sus armas con una precisión aterradora. Los edificios se derrumbaban, el humo oscuro cubría las calles, y la ciudad se convirtió en un infierno. Pero fue entonces que algo horrible sucedió. Un soldado Elgast se separó de sus compañeros y apuntó su arma hacia el cielo. Un rayo de energía rojo se desprendió del arma y atravesó el cielo hasta que impactó contra la ciudad, causando una explosión que sacudió la tierra. En ese instante, la energía de mi Kirk se esfumó. Sentí como si me hubieran arrebatado una parte de mi ser. Miré alrededor y vi que lo mismo les estaba pasando a mis compañeros. All Might, Bakugo, Shoto, todos luchaban con desesperación, pero sus quirks no respondían. El líder de los Elgast, un gigante vestido con una armadura de color negro, se acercó a nosotros, mirándonos con una fría determinación.
Se burlaba de nuestros esfuerzos, de nuestros quirks, de nuestro mundo. En ese momento, nos dimos cuenta de la verdad. Estábamos desarmados. Nuestros poderes, la fuente de nuestra fuerza, habían sido arrebatados. La esperanza se esfumó como el humo de las explosiones. Un silencio tenso se instaló en la ciudad. El ruido de las armas, el Gast, se mezclaba con el grito de terror de los ciudadanos. Algunos héroes se quedaron petrificados, incapaces de reaccionar ante la terrible realidad que se abatía sobre ellos. Bakugo, siempre arrogante e impulsivo, se negaba a aceptar la situación. Gritaba, lanzaba puñetazos al aire, pero sus explosiones no tenían el mismo poder. Era como si hubiera perdido parte de su energía vital. Shoto, con su fría determinación, se quedó inmóvil, observando al líder el Gast con una mezcla de miedo y desprecio. Sus poderes de hielo y fuego no respondían. All Might, el símbolo de la paz, se mantuvo firme, pero su expresión era de incertidumbre. Su cuerpo temblaba ligeramente, su voz ya no tenía la fuerza de antes. Yo, Izuku Midoriya, también me sentí impotente. Mis músculos se tensaron, la energía de One for All no respondía. Era como si me hubieran arrebatado una parte de mí mismo. Un escalofrío de miedo me recorrió el cuerpo. ¿Qué haríamos ahora? ¿Cómo defenderíamos a nuestra ciudad, a nuestro mundo, si no podíamos usar nuestros poderes? El líder el Gast sonrió con crueldad, mostrando dientes afilados y oscuros. Ustedes son débiles, pequeños seres sin poder, dijo con una voz ronca. Su mundo será nuestro. Y ustedes serán nuestros esclavos. Sus palabras fueron como un golpe de gracia. Nos habían arrebatado nuestro poder y nuestra esperanza. ¿Qué te parece? ¿Te gusta cómo se establece la tensión y la incertidumbre? ¿Hay algún otro elemento que te gustaría agregar? Estoy listo para continuar con la historia. Vamos a crear una batalla épica. Sus palabras fueron como un golpe de gracia. Nos habían arrebatado nuestro poder y nuestra esperanza. Un silencio gélido se apoderó de la ciudad, interrumpido solo por el sonido de la lluvia y el viento que silbaba entre los edificios destrozados. All Might, con la voz temblorosa, dijo, no podemos rendirnos. Debemos encontrar una forma de luchar. Pero sus palabras resonaron en un vacío. La energía se había ido. No podíamos activar nuestros quirks. El miedo se apoderó de nuestros corazones. Bakugo, con la cara contorsionada por la rabia, gritó. ¡Maldición! Esto no puede estar pasando. Shoto se mantuvo impasible, observando al líder el Gast con una mirada de desafío. No podía aceptar la derrota. Yo, Izuku Midoriya, también me sentí impotente. La energía de One for All se había esfumado, dejándome vacío y vulnerable. De pronto, el líder el Gast levantó una mano, y una poderosa descarga de energía se desprendió de su armadura. El ataque se dirigió hacia nosotros, una ráfaga de luz roja que nos envolvió en un calor abrasador. Cerré los ojos con fuerza, esperando lo peor. Pero la explosión no llegó. Abrí los ojos con cautela y vi que un escudo de energía verde nos protegía del ataque. Era All Might. Había sacrificado su propia energía para protegernos. Su cuerpo temblaba, sus músculos se tensaban por el esfuerzo. No te atrevas a tocar a mis estudiantes. Gritó con un ronquido fuerte, aunque su voz sonaba débil. El líder el Gast soltó una carcajada. Tu heroísmo no significa nada. Tu mundo está perdido. Y tu fuerza es inútil. All Might se levantó con dificultad, su cuerpo se veía cansado y desgastado. No lo creo, dijo con voz firme. Hay algo más que el poder de los quirks. Hay algo que no se puede destruir. Hay algo que nos hace humanos. En ese momento, todos comprendimos que la batalla no solo se libraba con quirks, sino con algo más profundo. La voluntad de defender lo que amamos. Las palabras de All Might resonaron en nuestros corazones. Nos recordaron que la verdadera fuerza no se basaba en el poder de nuestros quirks, sino en nuestra determinación y nuestra capacidad de luchar por lo que creemos. Pero justo cuando la esperanza comenzaba a renacer, un sonido grave e imponente resonó por toda la ciudad. Un eco que parecía provenir de lo más profundo de la tierra, una voz que nos heló la sangre en las venas. Los débiles se arrodillan ante los fuertes. La resistencia es fútil, la voz resonó con una mezcla de poder y desprecio, como si proviniera de un dios descendente del cielo.
La figura del líder Elgast, un gigante vestido con una armadura de color negro, se mantuvo impasible, como si esa voz no le perteneciera, como si fuera solo un instrumento de un poder superior. Olmig, aún con el cuerpo cansado, se giró hacia el cielo, tratando de identificar la fuente de esa voz aterradora. Escolar Visari, murmuró con un tono de temor que no había mostrado antes. Sus palabras nos devolvieron a la realidad. El líder Elgast no era un simple militar despiadado. Era la encarnación del poder de Elgan, la voz de una raza que buscaba la dominación del mundo. El miedo se apoderó de nuestros corazones. No solo habíamos perdido nuestros poderes, sino que nos enfrentábamos a un enemigo más poderoso de lo que jamás hubiéramos imaginado. La batalla había comenzado. Y nosotros, los héroes de Musutafu, estábamos desarmados, indefensos, y sin saber a qué nos enfrentábamos. ¿Qué te parece? ¿Te gusta cómo se establece la presencia de Escolar Visari? ¿Hay algún otro elemento que te gustaría agregar? Estoy listo para continuar con la historia. Vamos a crear una batalla épica. Prólogo. El amanecer Elgast, Segunda Guerra continuación, el miedo se apoderó de nuestros corazones. No solo habíamos perdido nuestros poderes, sino que nos enfrentábamos a un enemigo más poderoso de lo que jamás hubiéramos imaginado. La batalla había comenzado. Y nosotros, los héroes de Musutafu, estábamos desarmados, indefensos, y sin saber a qué nos enfrentábamos. Olmig, con un gesto de desesperación, gritó: «Prepárense para defenderse. Luchen por lo que creen». Pero sus palabras fueron como un eco en el vacío. El miedo se había apoderado de muchos héroes. Algunos empezaron a esconderse, a huir del horror que se abatía sobre ellos. Bakugo, con los ojos llenos de terror, se quedó paralizado. Sus explosiones no tenían el mismo poder, y su arrogancia se había evaporado. Shoto, con su fría determinación intacta, se mantuvo firme. Pero incluso en sus ojos podía verse un temor profundo. Yo, Izuku Midoriya, sentí una mezcla de miedo y rabia. La energía de One for All se había esfumado, pero algo dentro de mí se negaba a rendirse. En ese momento, Escolar Visari se acercó a nosotros, su voz resonaba con un poder inquietante. Los débiles se arrodillan ante los fuertes. La resistencia es fútil, la voz resonó con una mezcla de poder y desprecio, como si proviniera de un dios descendente del cielo. Olmig, con el cuerpo cansado, se giró hacia el cielo, tratando de identificar la fuente de esa voz aterradora. Escolar Visari, murmuró con un tono de temor que no había mostrado antes. Sus palabras nos devolvieron a la realidad. El líder Elgast no era un simple militar despiadado. Era la encarnación del poder de Elgan, la voz de una raza que buscaba la dominación del mundo. Yo no entendía completamente lo que estaba sucediendo. Solo sentía un fuego interno que me impulsaba a actuar. De pronto, una pequeña chispa de energía corrió por mis venas. El poder de One for All se activó, aunque de forma débil. No podía creerlo. ¿Cómo era posible? Sin pensarlo dos veces, lancé un puñetazo hacia Escolar Visari, un golpe rápido y fuerte. El puñetazo impactó contra la armadura Elgast y provocó una pequeña onda expansiva que hizo retroceder a Escolar Visari. Pero su reacción fue instantánea. Escolar Visari levantó una mano y una poderosa descarga de energía se desprendió de su armadura. El ataque se dirigió hacia mí, una ráfaga de luz roja que me envolvió en un calor abrasador. Sentí como si me hubieran golpeado un rayo. Mi cuerpo voló por los aires, el dolor me recorría de pies a cabeza, y la visión se me nubló. Justo antes de perder el conocimiento, vi un destello de luz roja y una sombra familiar. Bakugo, con una expresión de furia y determinación, se abalanzó hacia mí, atrapándome en sus brazos antes de que cayera al suelo. «Idiota de mierda», gruñó Bakugo, sus palabras eran una mezcla de rabia y preocupación. «Te dije que no te metieras en esto». De repente, el suelo comenzó a temblar. Las explosiones de los Elgast se intensificaban, la ciudad se estaba destruyendo ante nuestros ojos. Bakugo me cargó sobre su espalda y comenzó a correr. La energía de sus explosiones no tenía la misma potencia, pero era suficiente para atravesar las calles caóticas y alejarse del campo de batalla. «Vamos, maldita sea», gritó Bakugo, sus palabras eran una mezcla de rabia y desesperación. «Tenemos que salir de aquí». Algunos héroes, aún con el miedo en sus ojos, empezaron a seguirnos. Olmig,
Con el cuerpo magullado y cansado, nos guió con una voz ronca. No podíamos dejar que la ciudad se convirtiera en un infierno. Tenía que haber una forma de luchar contra los Elgast, de defender a nuestro mundo. Mientras corríamos, vi los rostros de mis compañeros de la UA, algunos estaban a terror, otros determinados a luchar hasta el final. Pero la ciudad se estaba destruyendo ante nuestros ojos. Los edificios se derrumbaban, la gente corría despavorida, y la sangre manchaba las calles. Sabía que había perdido a algunos de mis compañeros. Los vi caer, golpeados por las armas Elgast, sus rostros llenos de horror y dolor. La desesperación me invadió. No podía creer lo que estaba sucediendo. Nuestro mundo estaba en peligro. En ese momento, supe que la batalla solo estaba comenzando. La guerra contra los Elgast había llegado a